y nacional, y ya estamos en contacto con Luis Villanueva, él es presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dante. Muy bien acá. Perfecto. Y bueno, lo habíamos invitado a este programa hoy para conversar respecto de la promulgación de la ley del cáncer, que según yo entiendo usted participó activamente durante su desarrollo y queríamos saber sus impresiones respecto de lo que finalmente se concluyó. Ajá. Bueno, en la ley de cáncer, te voy a contar un poquito de historia Oh, de todo esto de ley de cáncer y todo lo que va. Esto se remonta hace más de 10 años atrás, definitivamente. Y nosotros, no yo en particular, sino en específico la Sociedad Chilena de Oncología Médica y al igual que muchas otras sociedades científicas, han participado directamente ya sea el proyecto de ley de cáncer, en el apoyo a esta y finalmente hoy en día que tenemos la ley de cáncer. Esto comenzó hace, como te digo, muchos años atrás, fundamentalmente con el Foro Nacional del Cáncer y ahí con el ex ministro de Salud del gobierno de Ricardo Elwin, el doctor Jiménez de la Jara, y junto Ricardo con ellos, Lagos. exactamente, y junto con ellos la senadora de ustedes, pues, la senadora Goich, que ha sido una gran impulsora del proyecto, que siempre ha estado ahí dándole para darle luz. Y no solamente estamos hablando de este gobierno, sino que estamos hablando de gobiernos previos, de gobiernos de derecha o izquierda, porque en el fondo el cáncer trasciende a todo eso. Y ella estuvo trabajando mucho hasta que finalmente el año 2018, el presidente Piñera, esto con un compromiso que él había tomado en su campaña política, lanza el proyecto de ley nacional del cáncer. Esto fue en diciembre del 2018. Y para hacer una ley faltó poco tiempo. Bueno, la ley lleva muchos años así discutiéndose todo, pero pasó solamente desde diciembre del 2008 hasta su promulgación, que fue el día de ayer, agosto del 2020, o sea, no alcanzó a pasar 2 años para que veamos la importancia que tiene y ver la transversalidad que tiene, que no importa el lugar político que uno tiene, para todos el cáncer sigue siendo eso, una lucha que todos tenemos que tener en contra de él y favorecer a todos los pacientes. Y bueno, y llegamos a buen puerto el día de ayer cuando el presidente de la República saca finalmente la ley de cáncer o también la ley Claudio Mora, que es en reconocimiento al doctor Mora, que también fue un paciente con cáncer de páncreas que lamentablemente falleció, un médico dedicado justamente a la oncología, a operar pacientes con esta patología y que, bueno, sucumbió a este hecho, pero que dejó un gran legado a través de su esfuerzo. Por supuesto. Luis, y bien, analizando las claves de esta ley, bueno, una de ellas es que encarga al Ministerio de Salud la elaboración de un plan nacional del cáncer de cada 5 años, un plan quinquenal. Exactamente, la ley es el marco legal para todo esto, pero quien finalmente va a llevar a cabo todos los programas, los planes y las acciones es el Plan Nacional del Cáncer. El Plan Nacional del Cáncer, en el fondo, se va a elaborar para que así podamos crear programas, por ejemplo, de prevención de la enfermedad, de diagnóstico precoz y oportuno de la enfermedad, ¿ah? De tratamiento, ya, de cuidados paliativos, de seguimiento, de recuperación de la enfermedad. O sea, tenemos la ley, que es el marco legal, y el Plan Nacional del Cáncer, quien en el fondo va a llevar a cabo esta ley en estos distintos puntos, en estas distintas planificaciones. Perfecto. Y bueno, este plan debería diseñar, ejecutar y evaluar programas de prevención de factores de riesgo de cáncer. Exactamente, y dentro de eso está, por ejemplo, el tabaquismo y Claro. el tabaco y sus derivados. Entonces, va a tener un rol súper importante ahí en decidir qué es lo que vamos a hacer en torno a las políticas antitabaco en este país, que
ahí se va a decidir si vamos a aumentar los impuestos, si vamos a seguir, tal vez, que me parece lo más lógico, aumentando y dándole más recursos a la atención primaria, recursos que se van a ver reflejados en a lo mejor mayor contratación de psicólogos que nos permitan ayudar a los sujetos con tabaquismo, ayudarnos también en tratamientos farmacológicos, como una idea. Entonces, también el plan se tiene que hacer cargo de esto. Perfecto. Y bueno, también se establece el fomento a la investigación científica en biomédica, clínica de salud pública para el cáncer. Esto viene a impulsar todo lo que es el estudio para buscar tantas soluciones en los tratamientos de este mal acá en el país. O sea, apoya la labor oncológica que se está desarrollando acá en Chile. Efectivamente, tenemos, por ejemplo, este apoyo a la investigación. Es tan importante que, por darte un ejemplo, en comparación al resto del mundo, Chile está dentro de los top 3 en cáncer de vesícula biliar. Y eso ocurre aquí en Chile, ocurre en Nepal y tal vez en India o en algún lugar de China, pero no ocurre en otros países como Europa o Norteamérica, en que la incidencia es bastante baja. Y por lo tanto, si ellos tienen una incidencia baja, generalmente van a estudiar poco ese tipo de enfermedad. En cambio, nosotros que tenemos una incidencia, o sea, un número de nuevos casos tan grande, eso nos va a permitir a lo mejor hacer investigación en torno a ello y estudiar este tipo de enfermedad y cómo tal vez prevenirla y cómo tratarla. Es ahí de la importancia de investigación. Ese es un ejemplo. Investigación puede haber en mucho, y esto es súper importante para las universidades, en el fondo, que van a poder contar con recursos que vayan en directa acción de la investigación del cáncer. ¿Ok? Por ejemplo, universidades que están en el extremo sur, en Magallanes, por ejemplo. Claro. Esas universidades a lo mejor van a querer estudiar a su población y decir, a lo mejor definitivamente Punta Arenas no se comporta igual que el resto de las ciudades en Chile, entonces yo tengo que estudiarla por mí mismo, entonces voy a tener recursos a través de ello. ¿Y cómo van a llegar esos recursos para esa investigación? Uno me va a decir, bueno, ¿y quién va a poner las lucas y la plata en todo esto? También la ley garantiza un Fondo Nacional del Cáncer. Y aquí lo importante es que no solamente viene plata del presupuesto anual de la Nación, sino que también decirles que viene plata por herencia, cooperaciones internacionales, y viene plata por donación. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor una gran pesquera en el extremo sur o una gran fábrica y todo, quiere en el fondo realizar un proyecto en torno a investigación de cáncer, pero que sea en su ciudad, en su población específicamente. Entonces ellos van a poder donar a este Fondo Nacional del Cáncer con ese fin, no con el fin de que se diluya posteriormente los recursos, sino va a ir directamente a ese fin. O tal vez también ustedes decidan en algún momento que el hospital regional de Punta Arenas, Magallanes y todo, cree un espacio mucho más grande para sus pacientes para ser tratados directamente en Punta Arenas, y también va a favorecer eso. Entonces definitivamente son aportes que van a planes concretos en los distintos puntos, podría ser del país. Y sin duda ahí la senadora Goch los va a impulsar y le va a pegar un gran golpe en el fondo a la oncología a nivel de Punta Arenas y todo el extremo sur. Sí, somos testigos de ello. La senadora ha estado fuertemente apoyando esa iniciativa, lo tenemos absolutamente claro, es como creo que es su política estrella respecto a lo que ella iba impulsando desde que ha llegado al Parlamento. Ahora también quería comentarle, lo que había comentado el presidente Piñera durante su punto de prensa, que viene un poco a refrendar lo que usted me comentaba, respecto de que en todos Chile hay distintos cánceres, no en todos los lugares se presentan las mismas condiciones de alimentación,
de salud, de clima, de comportamiento, de conducta. Los factores de riesgo son distintos, finalmente se detonan distintas problemáticas, distintos cáncer. Así es, y de eso también sale un punto súper importante que es el Registro Nacional del Cáncer, que hace del cáncer una enfermedad de notificación obligatoria, un poco a lo que está ocurriendo con el COVID, ¿cierto? Si uno tiene COVID, tiene que hacer la notificación obligatoria de que la PCR le salió positiva para saber el número de enfermos que tenemos y, dependiendo de eso, tomar las medidas sanitarias adecuadas. Esto es un poco igual. Eso quiere decir que vamos a ir diagnosticando los nuevos tipos de cáncer que existen a lo largo de todo el país y probablemente a través de eso yo me logre enterar de que un cáncer o un grupo de cáncer es más frecuente en Antofagasta, mientras que otro grupo sea absolutamente distinto en Punta Arenas. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Ok, se dice que hay ahí algo que existe, que por ejemplo que tenemos más cánceres de pulmón en Antofagasta y probablemente más cáncer de colon y recto en Punta Arenas. Entonces, dependiendo de eso, voy a poder crear las políticas necesarias para a lo mejor enviar a Antofagasta más cirujanos de pulmón, mientras que a Punta Arenas mandaré más cirujanos para colon y recto, para coloproctólogo. Por dar un ejemplo, y así puede ser a lo largo de todo el país. Por supuesto. También, bueno, respecto de eso mismo, esta enfermedad que sea de notificación obligatoria, ¿en qué lo diferencia, por ejemplo, de otras enfermedades, para hacer el paralelo, de otras que no sean de notificación obligatoria? Notificación obligatoria implica que notifiquen obligatoriamente al paciente o a quién le tienen que notificar obligatoriamente, para que se comprenda ese punto. Cuando se habla de notificación obligatoria, no solamente es la confirmación para el paciente, porque por ley el paciente tiene derecho a una confirmación diagnóstica, que también está consagrada en esta ley. Ya. Pero no solamente significa que al paciente, sino que a las entidades, que en este caso son el DEIS, que son entidades que la hemos escuchado ahora con el asunto del COVID, que recopilan toda esta información y van creando en el fondo los mapas de con qué frecuencia se presentan distintas patologías, distintas enfermedades. Generalmente las notificaciones obligatorias están de la mano de enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque una enfermedad infecciosa puede conducir en el fondo a que una población se enferme rápidamente y cunda rápidamente. Entonces, están en eso, y eso, por ejemplo, en el sentido del COVID. Pero también en otras enfermedades como esta, que uno diría que es una enfermedad como a veces un poco más crónica y todo, pero es que es muy necesario para conocer la realidad del país y para así adecuarnos definitivamente a los tratamientos que tenemos que dar y ofertar a nuestros pacientes. Perfecto. Y también se crea la Comisión Nacional del Cáncer y el Fondo Nacional del Cáncer. La Comisión Nacional del Cáncer, una de las características que tiene la ley es que la ley de alguna manera es más participativa, hace que la sociedad civil participe también en el asesoramiento de políticas relacionadas al cáncer, cosa que no ha ocurrido. O sea, que un ministerio le pida tal vez a una asociación de pacientes o a un grupo científico de médicos que lo asesoren es bastante infrecuente. Y más aún que una ley lo ponga como parte de un staff, parte de una mesa en el momento de discutir materias en torno al cáncer. Y eso es lo que constituye la Comisión Asesora del Cáncer, que va a estar constituida por 5 representantes de agrupaciones científicas del país, sociedades científicas del país, 3 participantes de la academia, de universidades, y 3 participantes de la sociedad civil, ya sea grupos de pacientes o sea asociaciones de pacientes, asociaciones o fundaciones también. Entonces, de alguna manera eso hace que esta ley
involucre directamente a la población que se ve en riesgo y también asesore la población científica al respecto. El fondo, como habíamos hablado un poquito, el fondo va a ir en pos de la investigación, métodos como de prevención, de algunos de diagnóstico, y se compone de lo que te había dicho, del presupuesto anual de la Nación, de una ley de donaciones, también de los fondos nacionales, regionales de desarrollo también pueden estar involucrados en esta ley y de cooperaciones internacionales. Perfecto. Finalmente, bueno, según veo, ustedes están bastante satisfechos con la promulgación de esta ley. Seguramente, viendo sobre la marcha cómo va funcionando, van a verse algunas instancias para irla perfeccionando, por supuesto. No todo cuerpo legal de por sí desde el principio es perfecto, todo es perfectible. Ahora quería consultarle respecto de esta ley en particular en comparación con otras leyes que se han aplicado en los últimos 20 años en salud. ¿Esta debe ser la más importante a su juicio? Bueno, para nosotros sí, para nosotros que nos dedicamos a cáncer, esto es lo que estábamos esperando hace décadas. O sea, esto es lo mejor que nos podía ocurrir a nosotros y a los pacientes. Finalmente, Chile tiene una ley de cáncer. Y hay muchos países desarrollados, muchos países vecinos tienen ley de cáncer de hace mucho tiempo, pero nosotros necesitamos una ley de cáncer. Y esto es porque antes solamente teníamos, ¿qué teníamos en torno al cáncer? Los GES. Y de alguna manera esto va a involucrar cada vez más y más distintas patologías que a lo mejor no están hoy metidas en el GES. Distintos tipos de cáncer que no están metidos en las garantías explícitas de salud. Esto lo que quiere también llevar, de alguna manera, es llevar que hemos conversado y hemos hablado durante mucho tiempo, sobre todo después del estallido social, sobre la dignidad. Y esta de alguna manera le ofrece y le da dignidad al pueblo chileno en torno a materias de salud. Es el primer paso. Sabemos que en salud falta mucho todavía. No solamente la gente se enferma de cáncer, se enferma de muchas otras cosas. Y hay que seguir con eso y hay que seguir dándole para por lo menos prestar y dar un piso para todos por igual. Y eso lo que sentimos que la ley puede llegar a ser el piso para otorgarle a todos los chilenos, chilenas, un piso básico en materia de cáncer. Perfecto. Luis Villanueva, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, SCOM. Doctor, muchas gracias por esta conversación. Esperamos próximamente volver a conversar con usted respecto de temas oncológicos acá en Vox Populi 2020. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Dante, por darnos esta oportunidad de contactarnos con ustedes y en el fondo compartir esta alegría. Por supuesto. Estamos todos muy satisfechos respecto de esta nueva ley. Muchas gracias, doctor, y nosotros vamos a un corte y volvemos luego con más de Vox Populi 20.